Bien, el problema que tenemos aquí está en francés y vamos a interpretarlo de la siguiente forma. Hay un reservorio que tiene una altura de 1 metro, diámetro de 75 centímetros en esta parte, y está conectado a una tubería que lleva agua. Resulta que inicialmente la profundidad del agua que tiene este reservorio es de 40 centímetros, está de aquí. Y bueno, la velocidad que tiene el flujo en esta parte izquierda, que se llama 1, es de 2.6 metros por segundo. Pero aquí en este punto 2 es de 1.8 metros por segundo. Probablemente es que exista, de pronto esté la presencia de una válvula. Por aquí, no sé, quizás. Si proyectamos un poquito más la tubería. Disculpe la pantalla. ¿Está fija? Sí, señor, está fija nuevamente. ¿Y ahí? No se ve todavía, está oscura. Vamos a esperar. Nada. No. Ahora sí. Listo, fresco. Bueno, entonces decía que hay una especie seguramente de válvula que está estrangulando el flujo en esta parte de acá y hace que esta velocidad se retarde en esta zona de la tubería. Por lo cual, como esta velocidad es más grande, parte de las moléculas van a empezar a migrar por aquí. Y esto va a empezar, como mira que tiene una expansión, se va a empezar a llenar. Se supone que va a llegar aquí hasta 1 metro. Entonces nos están pidiendo es ese tiempo que tardaría ese modelo en ejecutar dicha condición. ¿Ok? Entonces, habiéndolo dicho de esa forma, vamos a proceder a utilizar conceptos relacionados a la ecuación de la conservación de la masa para este problema. En ese caso particular hay varias cosas que hay que hablar. Primero que el principio de conservación de la masa establece que la masa no se crea ni se destruye, no se crea ni se destruye, siempre va a ser la misma. De este modo, uno puede reflexionar sobre ese principio para establecer, bueno, si aquí había un paquete de flujo que iba entrando y aquí se va a hacer más pequeño, tú puedes con ese principio establecer para dónde va a coger, según las corrientes que tenga ese proceso, las cantidades específicas proporcionales, ¿no?, a cada tubería, para saber o investigar o inspeccionar cómo se distribuye esa masa inicial. Entonces lo que tenemos que evaluar precisamente es cuánto de esto inicial se va por aquí en forma de caudal y cuánto de eso inicial se va aquí en forma de este caudal, que llamaré 2 y a este lo llamaré, por llamarlo de algún modo, 3. Entonces, el principio está definido de la siguiente forma: flujo másico que ingresa menos flujo másico que sale debe ser igual al flujo másico que se queda acumulado en un punto de interés. De pronto el que te interesa en esa parte de acumulación es precisamente el que va a ocurrir de aquí hacia arriba, todo este, conforme el tiempo comience a medirse desde esos 40 centímetros iniciales que tenías. Entonces esto va a empezar a subir ese nivel. Y bueno, nosotros vamos a tratar de relacionarlo con la siguiente condición que vemos aquí.
Esto es una ecuación diferencial y es de primer orden. Podemos utilizar el concepto de densidad que divide la masa entre el volumen para asociarlo a esta parte de acá. Como estamos hablando de un flujo de masa, también podemos hablar en ese caso de que la masa cambia con el tiempo, ¿no? Y la representamos con un punto, esa parte del tiempo. Si quiero que este número sea constante dividiendo esto en el tiempo, abajo también lo tendría que dividir entre el tiempo. Pero habíamos dicho que volumen entre tiempo es caudal. O sea que tú puedes colocar m punto sobre q y la división te va a dar lo mismo, densidad. Coloquémoslo por aquí. Densidad igual a m punto sobre q. Ok. Entonces, si yo aplico este principio para cada uno de estos casos, quedaría algo así. Previamente voy a pasar todos estos términos para un lado para que me quede una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Entonces, en ese caso, pues quedaría de mcb en el tiempo más flujo másico que sale, out, menos flujo másico que entra, igual 0. Voy a pasarme para esta parte del tablero para explicar mejor el concepto. Bien, entonces, pues la ecuación anterior, que voy a volverla a escribir aquí, quedaría en función usando que densidad es igual a m punto sobre q a lo siguiente: derivada con respecto al tiempo de, en este caso, pues si esto lo mantengo constante, sería para este caso densidad por el diferencial del volumen más el m punto que sale, bueno, ponelo ahí como estaba ahorita, out, entra, igual 0. Como esto que estemos viendo acá, para el tema del diferencial, voy a enfocarme más que nada en el diferencial en este momento. Borraré aquí un segundo esta parte. Esto es un círculo, ¿no? Este es un transversal. Tampoco en función del radio o el del diámetro, como quiera. Entonces, aquí la única que estaría variando sería tiempo a tiempo según la serie de eventos el diferencial de altura. Dicho así, ese dB que está ahí puede ser escrito de la siguiente forma: densidad pi por el radio al cuadrado por el h, y aquí voy a colocar de una vez densidad área de salida, velocidad de salida, menos densidad área de entrada, velocidad de entrada, igual 0. Como lo habíamos dicho ahorita, el que varía es la altura o el nivel. Entonces eso se puede reorganizar y quedaría densidad pi r cuadrado dh dt más densidad área de salida, velocidad de salida, menos densidad área de entrada, velocidad de entrada, igual a 0. De aquí lo que voy a hacer es despejar este término de aquí, la rapidez del cambio del nivel, porque de ahí voy a sacar el tiempo. Entonces, para hacer eso, bueno, paso todos estos términos para acá y pongo eso a dividir, de forma tal que queda que dh con respecto al tiempo va a ser igual a, aquí sería velocidad de entrada, densidad. Bueno, una cosita más, esta densidad puede que esté de más porque fíjense que está ocupando las mismas posiciones en una ecuación. Entonces no la voy a tener en cuenta aquí porque se va a cancelar. Cuando pase estos términos para acá, saque el factor común de densidad y lo divida entre densidad, se va. Entonces quedaría área de entrada positiva, velocidad de entrada menos área de salida por velocidad de salida. Todo esto dividido entre pi por el radio del tanque al cuadrado. Bien,
Entonces en ese caso simplemente reemplazar lados. Por un lado tendría para resolver el problema lo siguiente: el área de entrada y el área de salida del tubo, que en este caso se refieren a este diámetro que vemos aquí de 12 centímetros. Entonces si yo considero que pi cuarto, incluso la puedo simplificar para hacerlo más fácil ahora que estemos en Excel, sería algo así: esa área multiplica la velocidad de entrada menos la velocidad de salida sobre pi por r al cuadrado. Esto porque el área 1 es igual al área 2 y eso es igual al área. Entonces queda que el DH con respecto al tiempo va a ser igual a pi cuarto de 0.12 metros al cuadrado, que multiplica a la velocidad del chorro de la entrada, que aquí abajo tenemos que es de 2.6 metros por segundo, 0.6 metros por segundo, restado a la velocidad de salida, que aquí son 1.8 metros por segundo. Esto lo voy a dividir entre pi por el radio que tiene ese elemento al cuadrado, 0,75 metros, es diámetro dividido entre 2, ya daría radio al cuadrado. Finalmente el DH sobre el DT va a ser igual a hacer esa operación. Yo voy a usar el Excel para ese caso. Entonces sería, bueno, área normal pi cuarto que multiplica a 0,12 al cuadrado, área de tanque que sería pi que multiplica a 0,75 entre 2 elevado al cuadrado, y B1 menos B2 sería restar 2,6 menos ¿quién? 1.8 metros. 2,6 menos 1.8 en metros por segundo. Finalmente el DH con respecto al DT será igual a el área del tubo, que me dio 0.011 por la diferencia de velocidades, dividido entre el área del tanque. Eso en metros por segundo es 0.02048. Como a mí me están preguntando es el tiempo que tarda ese tanque en llenarse con esa rapidez, bueno, yo tengo que ver el cambio de la profundidad ya. Yo estoy en 40 y quiero llegar a 1, ¿cuál es la diferencia? Sería restarle a 1 el metro, quitarle 40 centímetros. Entonces ese DH, visto como cambio, será igual, exacto, quitarle a esos 4.4 metros sería 0,6. Entonces si yo utilizo ese término de DH sobre DT, aproximándolo a delta H sobre delta T, y yo sé que eso vale 0.02048 metros sobre segundo, este número ya lo tengo. Estoy buscando este de aquí, este delta T, el cambio del tiempo, que se puede aproximar a esta variable que estoy buscando yo acá. Yo voy a despejarla de esta parte de acá, porque este número ya lo resolví, este es este. Entonces queda que delta T va a ser igual a delta H sobre, pues el número que veo ahí, 0.02048 metros por segundo. O sea que ese delta H, como 0.6 metros dividido entre 0.02048 metros por segundo, ¿cuánto va? Bueno, a mí me da 29.29 segundos. Casi en medio minuto ese tanque se llena bajo esas consideraciones. Y bien, de esa forma es como resolveríamos este problema relacionado a ecuación de continuidad utilizando los principios de la conservación de la masa. No olvides suscribirte y darle like.